Veamos ahora el primero de los protocolos de la capa de aplicación, el protocolo HTTP, que es empleado para la web. Antes de ver el protocolo en profundidad, veremos algo de terminología básica de la web y cómo funciona esta. Vamos a tener un proceso cliente, que va a ser el navegador, y un proceso servidor, que va a ser el servidor web, que va a atender las peticiones del cliente. El navegador va a hacer una petición al servidor, normalmente estructurándola siguiendo una URL que tiene esta estructura. Primero vendrá el protocolo, después la máquina a la que está haciendo la petición, el host, y después la ruta del documento al cual quiere acceder, quiere solicitar al servidor. El servidor, por su lado, cuando recibe esta petición, va a responder al cliente devolviendo ese documento. Es un documento HTML que hará referencia a otros muchos documentos, otros muchos objetos, que pueden ser imágenes, etc. Estos objetos, cuando recibe el navegador la página HTML, los irá solicitando a los distintos servidores donde estén alojados. Puede tratarse del mismo servidor o de otros. Por lo tanto, si este documento HTML hace referencia a una página CSS, pues tendrá que solicitarla, o una imagen JPEG, o un applet de Java, o un archivo multimedia. Pues estos archivos tendrá que ir solicitándolos bien a este servidor, bien a otros, donde estén alojados, mediante sus correspondientes URLs. Por lo tanto, tendremos que solicitar primero la página y después, los distintos objetos que conforman esa página. Una vez visto cómo funciona la web, veamos el protocolo que se utiliza para esta aplicación. Se trata del Hypertext Transfer Protocol, o HTTP. Este protocolo sigue un modelo cliente-servidor en el cual tendremos distintas máquinas que pueden estar corriendo distintos sistemas operativos, y en las que tendremos pues procesos cliente, que son los navegadores web, y procesos servidor, que son los servidores web. Esos navegadores van a realizar las solicitudes HTTP y el servidor será el que envíe las respuestas al cliente. Este protocolo está descrito en las RFCs 1945, ese fue el HTTP 1.0 en el año 96, en la RFC 2616, que es el HTTP 1.1, que es el que está vigente actualmente y es del año 99. Esta RFC se ha actualizado actualmente por la 7230 a la 40 en junio del 2014. Hay un protocolo que está en desarrollo, que es el HTTP 2.0, y del cual hablaremos en clase más tranquilamente. El protocolo HTTP utiliza TCP como protocolo de transporte por debajo y no tiene memoria de estado. Veamos qué significan estas dos últimas características. El que utilice HTTP quiere decir que el cliente va a iniciar una conexión, va a crear un socket y va a iniciar una conexión TCP con el servidor. El servidor estará escuchando en el puerto 80. Este servidor aceptará la conexión TCP solicitada por el cliente y se intercambiarán después los mensajes entre el cliente HTTP, el navegador, y el servidor web. Posteriormente, después del intercambio de mensajes, esa conexión TCP se cierra. Por lo tanto, antes de enviar los mensajes HTTP, tiene que existir una conexión TCP por debajo, en la capa de transporte, entre las máquinas, entre la máquina cliente y la máquina servidor. El que HTTP no tenga memoria significa que el servidor no va a mantener la información de peticiones que haya hecho el cliente anteriormente. Esto se soluciona mediante cookies, que veremos más adelante, pero HTTP como protocolo como tal no tiene
memoria. No va a saber una petición si ya ha sido utilizada antes, qué características tiene ese cliente, etcétera. Como nota importante decir simplemente que los protocolos que tienen memoria son protocolos complejos, porque tienen que mantener la historia pasada. Si se cae una de las máquinas, pues la memoria puede quedar inconsistente, etcétera. Principalmente vamos a tener dos tipos de conexiones HTTP. Unas conexiones no persistentes, que son las implementadas por defecto en el HTTP 1.0, en las que cada conexión TCP va a transportar un mensaje de solicitud y uno de respuesta. Por lo tanto, se va a enviar como máximo un objeto por cada conexión TCP. El otro tipo de conexiones son las HTTP persistentes. En estas conexiones podremos enviar varios objetos en una sola conexión TCP. Y son las que se implementan por defecto en el HTTP vigente hoy en día, que es el HTTP 1.1. Veamos un ejemplo de una conexión HTTP no persistente. Es decir, se sirve un objeto desde el servidor y se cierra la conexión TCP. Supongamos la siguiente URL, en la cual tenemos la máquina host, que es el servidor web, y la ruta del documento que queremos traer. Este documento nos dice que es un fichero HTML que va a hacer referencia a 10 imágenes JPEG. Lo primero será que el proceso cliente, es decir, el navegador, va a iniciar una conexión TCP con el servidor, que es este servidor que hemos dicho, en el puerto 80, que es donde normalmente están esperando la conexión los servidores web. El servidor web está esperando esas conexiones, acepta la conexión que ha pedido el cliente y notifica al cliente de esa aceptación. El proceso cliente HTTP, el navegador, va a enviar un mensaje de solicitud a través de su socket y que va a incluir la ruta del objeto que quiere traer, que es la página web. Esa solicitud llega al servidor web a través del socket que tiene ese servidor, recupera ese documento que se le solicita y lo encapsula en un mensaje de respuesta y lo vuelve a enviar a través de su socket. Cuando el cliente, el navegador, recibe ese mensaje, pues hará una serie de cosas. Antes, veamos que el proceso servidor web le puede decir ya a TCP que cierre la conexión, porque es una conexión no persistente. El protocolo TCP realmente no cierra esa conexión hasta que se asegure de que ese mensaje llegó sin problemas, porque TCP es un protocolo fiable, por lo tanto tiene que asegurarse de que ha llegado y cerrar la conexión posteriormente. Ahora sí, cuando llega ese mensaje de respuesta, contiene ese fichero HTML y ahora sí el cliente cierra la conexión TCP. El cliente examina, es decir, el navegador mira ese fichero HTML, ve que tiene 10 objetos JPEG, que son imágenes, y tendrá que hacer la petición de cada una de esas imágenes. Por lo tanto, el cliente tendrá que repetir cada uno de los pasos anteriores para cada uno de esos 10 objetos. Veamos ahora algo fundamental en la web, que son los tiempos de respuesta. Para ello, vamos a definir el Round Trip Time, o RTT. Este valor será el tiempo desde que hacemos una solicitud, desde el navegador al servidor web, hasta que recibimos respuesta de esa solicitud. Eso lo denominaremos RTT. Como HTTP se basa en el protocolo TCP de transporte, este protocolo lleva un acuerdo en 3 fases. Ya lo veremos más en detalle en el próximo tema, pero simplemente que sepáis que primero el navegador debe iniciar una conexión TCP, entonces solicita
que se inicie esa conexión a la otra máquina que en este caso es el servidor, responde a esa solicitud. Una vez se ha realizado estas dos fases, viene una tercera en la cual el cliente le indica al servidor que ya ha recibido ese OK a la conexión TCP, al establecimiento de la conexión. Pero ya en la siguiente, en ese mensaje, ya se le puede pedir un objeto al servidor. Por lo tanto, para establecer la conexión TCP únicamente necesitamos un RTT, porque el siguiente RTT ya lo podemos emplear para pedir objetos. Por ejemplo, si queremos pedir un fichero, aquí tenemos que para iniciar la conexión vamos a necesitar este RTT, y luego para pedir el objeto lo solicitamos aquí y nos lo devuelve aquí. Necesitaremos otro RTT. También tendremos el tiempo que transcurre en transmitir el fichero. Normalmente en esta asignatura vamos a suponer que los objetos que traemos de los servidores web son objetos pequeños, para no complicar más los ejercicios y que los cálculos de tiempo sean en base a los RTTs que se tarda y no en base al tamaño de los ficheros. Pero que sepáis que evidentemente no es lo mismo bajarse un icono de 20K que un fichero de 4 megas. El tiempo será mucho mayor evidentemente cuando bajemos ficheros grandes. A estos dos RTTs tendremos que sumarle el tiempo de transmisión del fichero. ¿Qué desventajas tenemos por tener un HTTP no persistente? Pues que por cada conexión TCP que abramos, en la cual tenemos un RTT más otro RTT para bajar el objeto, por cada objeto necesitaremos una conexión TCP. Por lo tanto, cada objeto vamos a gastar 2 RTTs. Además, vamos a sobrecargar el servidor web, pues por cada objeto vamos a abrir una conexión TCP distinta. La solución que emplean los navegadores hoy en día es abrir, por ejemplo, conexiones paralelas para poder bajar objetos en paralelo. Estas conexiones TCP paralelas consiguen aumentar la velocidad de bajada de objetos mucho. Por lo tanto, en HTTP no persistente tendremos que por cada objeto vamos a tardar 2 RTT. La primera RTT será para iniciar la conexión TCP y la segunda será para traernos el objeto. Si queremos traer otro objeto tendremos que volver a iniciar la conexión TCP porque se ha cerrado y traernos ese objeto. En HTTP 1.1, que es el que se utiliza actualmente, las conexiones son persistentes. Es decir, abrimos una conexión y una vez abierta traemos todos los objetos que necesitamos y finalmente la cerramos. No como en HTTP no persistente, que teníamos que abrir, traer el objeto, cerrar, abrir, traer el objeto, cerrar, abrir la conexión, traer el objeto y cerrar. Por lo tanto, en HTTP con conexiones persistentes, el servidor va a dejar abierta la conexión después de cada mensaje de respuesta. Por lo tanto, los siguientes mensajes entre el mismo cliente y servidor se van a enviar sobre esa conexión. Es importante destacar que son entre el mismo cliente y servidor. Es decir, que si yo tengo que traerme una imagen de otro servidor, tendré que abrir una conexión nueva con ese otro servidor. El cliente, por tanto, va a enviar solicitudes en cuanto encuentra referencias a nuevos objetos. Solo se va a emplear un RTT para establecer la conexión para todos los objetos referenciados en esa página. Además, podemos tener conexiones en paralelo o conexiones concurrentes, como sucedía en el HTTP no persistente. También podemos encadenar solicitudes o hacer pipeline, que veremos lo que significa, y también veremos cómo configurar esto en el Firefox.